Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y hoy con la realización de Covadonga La Cruz. Esto es Finanzas.com, al cierre de los mercados europeos en la sesión del 16 de diciembre. Inversores, muy bienvenidos. José y yo os estábamos esperando. José Lizán, de Magnum SICAP. Bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo has vivido la reunión del BCE de hoy? Llevamos toda la semana hablando de macro y de bancos centrales para que al final acabe la cosa como temíamos, ¿no? O sea, cogiendo la lupa, viendo el interlineado, a ver qué dicen, pero al menos nosotros aquí hemos interpretado que sí, bueno, se está haciendo un poco Lagarde, está haciendo un poco de Powell y parece que ya es más flexible con la palabra de transitoriedad, ¿no? Es decir, parece que no ve la inflación tan transitoria como decía hace unos meses. No sé si compartes el análisis. Pues sí, hombre, lo que parece es que estamos en un punto de inflexión, ¿no? Al final hemos tenido subida de 15 puntos básicos del Banco Central de Inglaterra. Ayer la Fed acelera retirada de estímulos y te dice que 3 subidas en 2022. Hoy Lagarde te quita esa palabra de transitoriedad. Había sido muy beligerante, además. Todas las comparecencias de Christine habían sido esto es transitorio, insistiendo mucho en la idea. El BCE no va a actuar. Esto es un movimiento de corto plazo, volverá a la senda, y hoy ha quitado esa palabrita, ¿no? Pero bueno, tampoco. Luego el mensaje ha sido un poco continuista, ¿no? Ha dicho que ella cree que a pesar de que está en unos niveles altos, pues tardarán en retirar estímulos. Al final, si uno mira la heterogeneidad de Europa, si fuera probablemente por países como Holanda, Austria o Alemania, que ha recuperado en V su economía, pues estaríamos ya subiendo tipos como el Banco de Inglaterra o preveyendo subidas de tipos para el mes de marzo como la Fed, ¿no? Pero al final Europa es muy heterogénea. España estamos 5 o 6 puntos por debajo de los niveles prepandemia, aunque no es un objetivo del Banco Central el crecimiento, pero sí que es verdad que si endurecen las políticas acomodaticias y monetarias antes de tiempo, pues podemos meternos en una situación compleja. Y luego Europa, no nos olvidemos, ni la utilización de capacidad es la misma que en Estados Unidos, ni el empleo está en los niveles que está en Estados Unidos, ni el consumo está en los niveles de Estados Unidos. Yo creo que sí que hay argumentos para que el BCE vaya muy por detrás, ¿no? Y yo creo que Inglaterra ha sido el primero, Estados Unidos irá detrás, los países con mucha exposición a commodities como Australia, Nueva Zelanda, Canadá ya han estado por delante. Y lógicamente, pues Europa será el rezagado. También empezamos los quantitative easing por detrás que otros países, ¿no? Fuimos muy reticentes y nos acordamos hasta bien entrado 2012 con la crisis que sufrimos aquí en España, que lo vivimos bien en nuestras carnes. El BCE no empezó a actuar hasta que el Believe Me de Draghi. Y desde luego Europa ha empezado el último con los quantitative easing y probablemente termine el último, ¿no? Pues menudo mapa. Mientras hablabas estaba imaginando el mapa mundi que nos queda, ¿no? China abriendo el grifo de los estímulos, Estados Unidos cerrándolo, el Banco de Inglaterra sí a su aire, ¿no? Y de Europa ya veremos, el BCE de la zona del euro ya veremos qué pasa. O sea, interesante. Desde luego. ¿Crees que la influencia del nuevo gobierno alemán se ha dejado notar ya por ejemplo, al quitar la palabrija transitoriedad de los discursos del BCE, o es demasiado prematuro todavía para entrar en esas valoraciones? Hombre, si uno mira el Bundesbank, al final Weidmann se va, que es una persona muy hawkish, ¿no? Y muy uno de los halcones míticos de la Unión Europea. Entra un gobierno de socialdemócratas con liberales y verdes en coalición. Scholz no tendrá la misma insistencia y la misma presión que tenía un gobierno más de centro-derecha, ¿no? Más conservador que un gobierno más mezcla socialdemócrata, liberal y verdes. Y yo creo que al revés, deberíamos tener menos presión por parte de Alemania, ¿no? Yo creo que con Draghi en Italia, que también tiene más un corte socialdemócrata y viene de hacer lo que ha hecho en el BCE, y Alemania, y con un Macron que no se le ve muy por la labor de dejar abandonado al sur de Europa en la recuperación, yo creo que tenemos el eje europeo, los 3 grandes países de la Unión Europea, con el viento más a favor que años atrás, ¿no? Y yo creo que tendremos Austria, Holanda y algún país más nórdico presionando, ¿no? Y metiendo ese mensaje más de ojo a la inflación. Pero yo creo que la insistencia, bueno, las últimas declaraciones que he visto de Weidmann se iba matando, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Se iba diciendo que el BCE debería estar ya subiendo tipos, ¿no? Y yo creo que
al revés, creo que tenemos un viento algo más a favor y para los intereses que a los españoles nos toca, ¿no? Creo que tener ese eje Francia, Alemania, Italia más moderado y menos hawkish y menos halcón nos va a venir bien, y con una Christine Lagarde francesa, que yo creo que Francia siempre ha tratado de apoyar más a la periferia que el norte de Europa, pues creo que deberíamos tener un entorno más dovish, y por eso el discurso, ¿no? Aunque sí que es verdad que la inflación está donde está, y desde luego tampoco se pueden despistar, ¿no? Porque te puedes encontrar un escenario complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que hace falta todavía tiempo. No sé tú, pero yo ya estoy un poco aburrido esta semana de tanta macro. Hablamos un poco de renta variable y de valores, ¿te apetece? Perfecto, muy bien. Hoy hemos conocido finalmente la ruptura de IAG con Globalia por el affair Air Europa-Iberia, aunque, bueno, seguramente esto acabará en el camino del medio, ¿no? Oye, pues no te compro el 100% de la aerolínea, sino una porción. Cosas así. Probablemente nos constan que están conversando en ese sentido y esperando sobre todo a un entorno más apropiado, ¿no? Para llegar a este tipo de soluciones. En cualquier caso, ¿qué está afectando más al valor de IAG, que ayer recibió un duro correctivo del 4%, el mismo día que ya se anunciaba que empezaba esto a decaer? Pero también veíamos nuevas señales de más restricciones. ¿A qué debemos estar o a qué deben de estar pendientes los inversores en IAG? No solo en valores, no solo en IAG, sino también en valores pares como Lufthansa u otras grandes aerolíneas cotizadas. ¿Más pendiente de concentraciones o más pendiente de entornos y de nuevas variantes que puedan surgir, como ha pasado con Omicron? Bueno, yo creo que concentraciones va a haber, porque al final es el epicentro de... Si uno mira la crisis del 2008, el epicentro eran los bancos. Si uno mira la crisis del COVID, el epicentro es turismo, ocio, restauración, ¿no? Entonces, en un entorno en el que los balances se han dañado muchísimo, que se ha tenido que ampliar capital y que muchas compañías pues están en una situación de insolvencia o muy asfixiadas, lo normal será pues que haya una reducción de los players más débiles y que los players líderes se hagan con más cuota de mercado, en un mercado que estaba muy atomizado además, ¿no? Europa suele tener los mercados porque competencia ha fomentado que haya mucha competencia para que los precios bajen, ¿no? Y que el consumidor se vea beneficiado, y es un sector tremendamente atomizado que lo normal será que vayamos hacia una concentración y procesos de concentración en el que los líderes, pues los Lufthansa de turno, los IAG, sean los que lideren ese tipo de procesos de concentración, ¿no? En el caso concreto de Air Europa, es verdad que las condiciones que ponía la Unión Europea por temas de monopolio, de competencia, de líneas solapadas, en las que se iban a hacer con una cuota de mercado enorme, eran duras, ¿no? Eran duras en un entorno en el que la incertidumbre que hay todavía sobre el sector es muy alta. Yo creo que es lógico que hayan echado para atrás. Sí que es verdad que una vez que pagas una indemnización de 75 millones de euros, que es un buen pellizco, ¿no? Porque al final empezaron por 1.000 millones la oferta, luego bajó a 500 y ahora indemnizan con 75 por nada, ¿no? Por echarse para atrás. Es complicado retomarlo, ¿no? Pero bueno. Tienen una opción de compra. Sí, ahí, sí, pero bueno, yo creo que dado el entorno en el que estamos, probablemente se dilate algo en el tiempo y se retome más adelante en un entorno, yo creo que cuando las variantes del COVID estén mucho más claras, donde las ocupaciones de las aerolíneas estén ya cercanas al 80-90%. Ahora mismo estábamos en plena recuperación, estábamos en niveles de 65-70% en tasas de ocupación, estábamos yendo incluso un poquito por delante. Las aerolíneas siempre han sido muy cautas y han dicho que hasta 2023 no volveríamos a niveles pre-crisis, ¿no? De 2019, y el pico no se hace en 2019. El pico realmente en el turismo se hace en el 2018, que fue el año excepcional. El 19 ya fue un año un poquito más suave y luego ya el 20 vino la hecatombe, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese tipo de procesos, cuanto más pase el tiempo, más restricciones haya, más se tarde en llegar a esas tasas de ocupación, más favorecerá que los grandes players absorban a los players pequeños y que vaya cayendo y se vayan haciendo con cuotas de mercado más grande. Pero creo que se va a esperar a un entorno con más visibilidad, ¿no? Las aerolíneas, los consejos ahora mismo, si te están otra vez poniendo restricciones, estás cerrando vuelos, estás teniendo cancelaciones de billetes, lo lógico es ser prudente, y yo creo que eso es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué crees que los inversores no premian los mensajes de vamos a preservar precisamente nuestro balance, nuestra posición de tesorería, al fin y al cabo nuestros mimbres, como ha sido en el caso de IAG? Sí es verdad que han pagado 75 millones, pero de lo contrario tenían que pagar 500 millones. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que no ha acabado de funcionar entre la compañía y la comunidad inversora? Bueno, yo creo que se ha juntado, no ha sido en un entorno de recuperación que se hayan echado para atrás, se han echado para atrás en un entorno en el que Omicron
Omicron ha aparecido, en el que se han cerrado muchas fronteras de nuevo, se están poniendo restricciones, ha habido muchísimas cancelaciones de tickets para esta Navidad, ¿no? De vuelos para esta Navidad, y eso pues se ha juntado eso, y yo creo que el mal comportamiento se debe más a Omicron que al retirarse de la operación de Air Europa, que como tú dices es una decisión prudente del Consejo de Administración, decir, oye, vamos a dejarlo un poco enfriar y ver qué pasa, ¿no? Hablamos de renovables, porque hoy sí que es verdad que han tenido un cierto repunte, pero llevan en general, y bueno, ya que estamos terminando diciembre o la segunda mitad de diciembre, ya nos ponemos en el chip de cierre de ejercicio, ¿no? Pero llevan un año horrible. ¿Cuál es vuestro análisis? Bueno, yo creo que tiene cierta lógica. Primero, ¿dónde estábamos, ¿no? Llegamos a diciembre. El año pasado fue el mejor sector de todos los sectores de la bolsa española. Llevábamos 5 años desde 2014. En 2014 hay un clic, y el clic es que ya no se necesita subvención. Los paneles en España lo vivimos mucho, ¿no? Tuvimos un boom de renovables que era todo subvención, y sin subvención no había quien pusiera un megavatio solar. Y como pasa en todos los procesos industriales, hay unas mejoras de eficiencia brutales en la tecnología, y a los 8 o 10 años del primer boom de renovable, que empieza a finales de los 90, principios de los 2000, en el 2013-14, el coste por megavatio hace que la energía solar y la energía eólica sean una alternativa totalmente viable, mucho más eficiente que muchas de las tecnologías que había, y sin subvenciones son rentables los proyectos, ¿no? Entonces eso hace que haya un boom inversor brutal, que la financiación vuelva. Hasta 2014 no había financiación privada para el sector de renovables, y a partir de 2014 empiezan a haber otra vez financiación bancaria, financiación privada de grandes inversores y fondos que vuelven a entrar al sector, porque el coste por megavatio ya entra, ¿no? Eso hace que los pipelines de renovables se disparen, y todas las compañías de renovables empiecen a instalar mucho y a intentar buscar nuevos accesos, nuevos terrenos, nuevos puntos de conexión para poner esas inversiones que les están financiando para hacerlo, y eso da un escenario de 5 años brillante, ¿no? ¿Qué pasa en este 2021? Pues que de repente se producen los cuellos de botella, se empiezan a encarecer las materias primas. Al final, si uno mira un panel solar, está el panel, que se ha deflactado muchísimo, pero lleva muchísimo acero, lleva todos temas de cobre, lleva una serie de materias primas que de repente se disparan, ¿no? Entonces los costes por megavatio empiezan a subir, y encima los paneles que tú has pedido por los parones de la cadena logística no te llegan, con lo cual tú tienes un pipeline que está descontado en el mercado de que vas a ir instalando X megavatios al año, y de repente se te para y no cumples los objetivos que tenías para 2020. El mercado lo descuenta y dice, oye, esto va a ir más lento de lo que pensábamos, y entonces pues vienen las correcciones, ¿no? Yo creo que está dando una oportunidad desde mi punto de vista de compra, porque esa demanda está ahí, todos los planes fiscales, todos los planes de infraestructuras y petroleras invirtiendo en renovables, grandes fondos de inversión invirtiendo en renovables, grandes eléctricas invirtiendo en renovables, las propias pure players de renovables están invirtiendo, están financiando todo. Bueno, pues yo creo que esa demanda de proyectos está ahí, y encima se está produciendo un efecto que es que el precio del pool está arriba, con lo cual amasa más, ¿no? Si tú quieres bajar el precio del pool y quieres descarbonizarte al mismo tiempo, la única alternativa que hay es la inversión en renovables, con lo cual yo creo que está dando una oportunidad a un sector que esos problemas transitorios seguirán. Probablemente el coste por megavatio sea algo más alto, porque la eficiencia en la tecnología ha avanzado muchísimo, pero probablemente el coste por megavatio, por esa subida de materias primas, siga ahí un poquito, pero es que al precio al que vendes la energía es mucho más alto también, con lo cual el margen aumenta, ¿no? Entonces yo creo que es un tema coyuntural, y creo que es una oportunidad de compra, y hoy hemos visto pues alguna casa global diciendo eso, que era una oportunidad y que aprovecharían estas correcciones del 25, 30, 40% que ha habido muchos valores para subirse a una temática que esos baches que están ahí, y es una realidad, y hablas con las compañías y es real, que están llegando tarde los paneles, que lo que tenían pensado para hacer de instalar este año pues no lo van a instalar hasta el que viene. O sea, se ha retrasado el pipeline, y eso cuando se solucione pues se reactivará. Y como digo, al final el entorno de precios de electricidad que tenemos a más, ¿no? Hay muchísimo interés porque eso se desarrolle, porque quitas dependencia del gas, quitas dependencia del petróleo, y te quitas dependencia de fuentes externas que te pueden afectar, pues como el tema ruso, como el tema de Argelia, como el tema de Marruecos, como pues todo lo que estamos viviendo, ¿no? José, te pongo el ejemplo contrario. Estoy consultando ahora las pantallas de finanzas.com, un valor que lo ha hecho muy mal hoy es Indra, pero que en cambio lleva un track de los últimos 12 meses del 37,52% arriba. Pues sí, la verdad que estaba haciendo un delivery en resultados espectacular. La verdad que Minsight, toda la parte de IT ha sorprendido muchísimo, ¿no? Y tiene cierta lógica, porque en un mundo en el que todos los planes de estímulo son digitalización, procesos de tecnología, ¿no? Y todas las grandes subvenciones europeas
van hacia ese sector y todas las compañías tienen muchos incentivos a digitalizarse y hacer todo este tipo de procesos de consultoría tecnológica, pues al final Minsait pues se ha llenado de contratos y han hecho una labor interna muy fuerte de reestructuración de costes. Y si nos acordamos, si echamos la vista atrás, hicieron un ERE muy fuerte no hace mucho, y eso que ha hecho, aflorar margen, aflorar beneficio, y de repente ha hecho un delivery en resultados durante 2 o 3 trimestres muy positivo, muy por encima de las guías que había dado al mercado, y eso se había cotizado durante todo el año. Y sí que es verdad que llevamos algunos periodos de turbulencias con las injerencias políticas, ¿no? Al final todo el tema de ITP, de la compra de ITP con la desinversión de Rolls-Royce, pues generó mucha incertidumbre. Parecía que Indra se había quedado fuera, pero había mucha injerencia política en el consejo. Alba estuvo disconforme con el último consejo, y la muestra de estar disconforme es que ha salido, ha aprovechado la alza de precios para desinvertir, y el nuevo socio que ha entrado pues al final es más acorde o más afín al gobierno. Se retoma un poco el riesgo de que vuelvan a entrar en la operación de ITP y financien parte de esa compra, porque el socio que ha entrado ahora mismo en Indra pues es uno de los que está en el consorcio para comprar ITP, y entonces esa operación que el mercado no veía con tan buenos ojos de ITP, si ahora Indra se mete ahí, pues muy probablemente se penalice, o es lo que se está penalizando estos días, ¿no? Un 10% un día. Justo te quería preguntar, porque sí que es verdad que lleva 12 meses espectaculares, pero menudo 7 días. O sea, en la última semana un menos 12,21. Así es. Según datos también de finanzas.com. Entiendo que están castigando esto último que nos contabas. El tema político. Al final es una compañía pues que la presencia de la SEPI es muy fuerte. El propio ERE de la compañía se paralizó porque el gobierno no quería, se retrasó muchísimo, se tuvo que recortar. O sea que esa injerencia política en el capital de una compañía privada pues ha tenido siempre a Indra con descuentos respecto a comparables a nivel europeo. Ahora había hecho un poco el catch-up y con esos delivery de resultados había conseguido tener un buen momento, pero una vez una nueva injerencia política, el cambio de presidente es lo que yo creo que todas esas injerencias con el cambio de presidente a Alba no le ha gustado nada, ha desinvertido, han entrado alguien más de la cuerda de la SEPI y del gobierno, y evidentemente pues esa injerencia política al capital privado no le ha gustado y lo ha penalizado, ¿no? Y sobre todo yo creo que es por ese riesgo que hay ahora de que entren al consorcio de que compra ITP financiando desde Indra, que ya se le penalizó en su día cuando anunció que podía hacerlo. Cuando se quedó fuera la acción subió, y ahora al retomarlo pues y luego hay también que a Alba le queda todavía un 3%, 3 y pico por ciento del capital, que muy probablemente cuando tú ya has vendido un 5%, muy probablemente desinvertirás. Estarás buscando el mejor momento. Hay un riesgo de overhang que va a estar ahí, ¿no? Para que Alba salga del todo. José, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde y por hablarnos tanto de tus sensaciones sobre los bancos centrales, que, bueno, ya la buena noticia es que mañana ya no hablaremos de bancos centrales. Eso es. A vosotros por invitarme. Muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros, como te decía, y a vosotros, amigos inversores, pues ya sabéis que mañana en la apertura de los mercados, Alejandro Ramírez. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.